es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buenas, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana. Acá está. ¡Qué día, por Dios! Está dificilísimo. Bueno, con todo lo que dejó este super mega temporal, vientos huracanados, no se nos volvió la peluca porque no usábamos, pero fue tremendo, tremendo, tremendo. Con además un saldo trágico de 13 personas que resultaron víctimas fatales del derrumbe del gimnasio de Manu Ginóbili, en realidad del hermano de Manu Ginóbili. Tremendo, tremendo, tremendo. Y una en todos Moreno, lados. Y una de Moreno también, un fallecido Sí, en la también. localidad de Moreno también. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo andás, Meli? Fabi? Bien. Hola, Bien. Mary, Hola, ¿cómo va? Sí, y varios municipios todavía que Sin la luz. luz no volvió. 180.000 En la ciudad de Buenos usuarios. Aires también. En el norte con muchos cortes de luz, en el Sí. Salta, Jujuy. Ujú. Eh, Y también, bueno, todavía árboles que siguen cediendo, porque eso es lo que digo respecto a que es un día difícil. Al día de hoy había nuevos aplastamientos de autos, porque por ahí los árboles habían quedado ahí como enclenque y el viento y la lluvia que siguió haciendo lo propio. Y bueno, he visto escenas de todo tipo. Vivo en uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires que se vio más afectado, que es la zona de Colegiales. Creo que tiene que ver con la antigüedad de los árboles y también la cantidad de árboles por vereda, que producto incluso de, me parece como de el desarrollo inmobiliario, todo eso viste, Sí, también va hay- complicando toda la estructura, las raíces y esto. Pero fue tremendo, tremendo, tremendo. Sí, también hay cuestiones que tienen que ver con la poda de árboles, con El la mantenimiento conservación del espacio, del espacio claro. urbano. Claro. Gente que se quejaba porque justamente había reclamado hace unos meses el hecho de que el árbol estaba realmente en situación precaria, no fueron atendidos en su momento, se cayó sobre la propiedad. Bueno, continúan algunas repercusiones, incendios por rotura de cableado y cortocircuito, por ejemplo, en San Martín. Y mientras todo esto sucede, bueno, la política que a través de la expresión ayer, primero de Axel Kicillof yendo a Bahía Blanca, luego la presencia de Javier Milei, que llegó de alguna manera, llegaron en dos vuelos, en dos Learjet. Sí. Llegó uno de presidencia y otro de la Fuerza Aérea en un viaje relámpago, en el cual, bueno, lo que sobresalió fue las palabras de ustedes van a poder llevar adelante esta situación. Claro, sin ayuda. Monetaria. Sin sostén, exacto. Y hoy a la mañana lo ratificó Adorni, que no habían recibido ningún tipo de ayuda. Yo hacía un poquito de historia, ¿no? Con respecto a las primeras acciones de un presidente cuando entra al poder, recordaba el caso de Néstor Kirchner, cuando había llegado a la presidencia y solucionó un conflicto en Corrientes con los docentes, inclusive con todos los errores, horrores y tiros en los pies. Alberto Fernández también acudió en ayuda de la mayoría de los trabajadores con un bono. Y aquí, bueno, la expectativa está puesta hacia haber algún paliativo, por lo que anuncia Adorni en cada conferencia de prensa, que no es demasiado, y deriva a cada uno de los ministerios las definiciones, pareciera que esa ayuda no va a existir. Bueno, Solamente efectivos de las fuerzas federales para que ayude Sí, en hay materia de todo. seguridad y al tránsito y demás, IPF. pero económica y No. monetaria de ningún tipo o de recursos en general, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo aportando desde colchones, bidones de aguas, pares de zapatillas, todo lo que sabemos que conlleva que las personas pierdan todas sus posesiones, ¿no? Entonces, que va más allá de la cuestión monetaria. En principio, la línea que está bajando del gobierno de Javier Milei es que no se va a avanzar en ese sentido, solamente 130 y pico de efectivos de fuerzas federales fuerzas para federales. ayudar a las zonas más perjudicadas. Y a mí me llamó la atención, de nuevo, como vecina de la ciudad de Buenos Aires, dos cosas. Uno, las declaraciones del titular de Defensa Civil, Sí. un poco como subestimando o desvalorizando el trabajo que se hace desde el Servicio Meteorológico Nacional y por lo tanto desde los alertas que se emiten.
no sé si lo escucharon, si tuvieron la Sí, oportunidad de escucharlo. Una pero, discusión con Matías Berdolota. Berdolota. Pero Sí. más allá de la discusión en sí mismo, me pongo a pensar que en algún sentido, teniendo los instrumentos científicos para medir y anticipar los fenómenos meteorológicos, en realidad estamos medio como, digamos, en una escala de valores un poco corrida, donde termina importando más que se lleve adelante un festival o un recital o un espectáculo, que ya lo vivimos cuando fue la tragedia de República Cromañón. Pasé esta mañana, no sé si ustedes hicieron lo Por el propio, campo de pero pasé Polo, esta sí. mañana por toda esa zona para verla con mis propios ojos, y es apocalíptico lo que se ve, es Sí. realmente escandaloso, y cuando vos vas y revisás y te fijás en un poco las imágenes que estuvieron circulando, más allá de la percepción personal, decís, che, si esto estaba anticipado y esto estaba alertado, ¿en qué están pensando los que tienen que cuidarnos? Sí, hay algunas repercusiones que tienen que ver con responsabilizar al Servicio Meteorológico Nacional de algunos, no funcionarios, pero que estuvieron rodeando al presidente Javier Milei durante la campaña electoral, e inclusive volver a ratificar que el cambio climático es una mentira, digamos, ¿no? Creo que eso se da de bruces con una realidad que muestra día a día los cambios bruscos de temperatura, los cambios desde el punto de vista de desertificación de la tierra, la necesidad del cuidado de los humedales y temporales como estos que dejan a la intemperie a muchísima gente que además no recibe el resguardo del Estado y se ve mucho más expuesta en estos días. Vamos a ir al encuentro de nuestro primer invitado. Saludamos desde la provincia de Chaco al diputado Cipollini, que está allí recibiéndonos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me oyen bien. Sí, por momentos se corta un poquito, Ya. pero debe ser un día muy complicado también para las telecomunicaciones. ¿Cómo está la situación en Chaco? ¿Se vio afectada por esta serie de temporales o no tuvieron este fenómeno? No, para nada. Lamentablemente no es deseable que lleguen los vientos que llegaron por su magnitud, pero sería bueno que viniera un poco de fresco, porque realmente estamos pasando días absolutamente de bochorno, ¿no? Ayer en Saspeña la sensación térmica fue de 50 grados y realmente hay que convivir con 50 grados de sensación térmica. Realmente una cosa terrible, terrible. Escuchaba ahí al amigo que hablaba. Sí. Y la verdad que el cambio climático es una realidad que nos está golpeando cotidianamente. La aparición de estas tormentas. En realidad yo rescato, el Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos en nuestra zona, siempre avisa con tiempo, pone las alertas amarillas, las alertas rojas, cuando va a haber algún fenómeno, que por ahí, en cuanto a qué podemos hacer, guarecernos, a sujetar los techos para que no se vuelen. Cuando viene un vendaval de esta magnitud, no hay prevención que alcance y que sea suficiente, ¿no? No estamos preparados para eventos de ese tipo, ¿no? En Estados Unidos, en las llanuras, allí donde vienen los grandes tornados, hay gente que tiene sótanos donde se refugian. Cuando salen, el viento se llevó la casa, pero Pero ellos por de lo menos todos modos, diputado, perdón que lo interrumpa, nos referíamos más bien a la serie de espectáculos públicos que se siguieron organizando a pesar de las advertencias que había, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, si uno lo agarra en la calle, si uno lo agarra en un colectivo o manejando el auto, y obvio, es muy difícil poder hacer algo al respecto, porque uno no tiene la bola de cristal que le dice precisamente en qué momento van a haber 200 kilómetros por hora de vientos. Pero si uno arma un recital y rodea el predio con vallas que claramente se pueden volar, y me parece que no debieran haber organizado el recital, había cuenta de las recomendaciones del Servicio Meteorológico. Claro, bueno, ahí habrá alguna responsabilidad de quien organizó el festival, ¿no? Y Todo yo lo que se creo. haga al aire libre está ligado íntimamente a las condiciones del tiempo. Si el tiempo no es favorable para la realización del evento, evidentemente no debe llevarse a cabo. Pero bueno, son cosas que ocurren lamentablemente, ¿no? Claro. Todo lo que se haga al aire libre hay que mirar el pronóstico y generalmente, vuelvo a decir,
que los pronósticos generalmente se cumplen. Por allí hay algunas anomalías, puesto que estamos hablando de algo que no depende de la voluntad humana, sino de la voluntad y la decisión de la naturaleza, ¿no? Yo tengo mucho respeto por los meteorólogos, y fíjense que mi respeto va nada más ni nada menos que al desembarco en Normandía del día D, en el año 1944, cuando no había satélites, no había toda esta tecnología que ahora ayuda a planificar la marcha del tiempo, y esa gente tuvo la capacidad suficiente para decirle al general Eisenhower cuál era el día y el espacio que tenía para realizar ese desembarco. Tengo hacia esa gente realmente la admiración más profunda, y el respeto que tengo a los amigos servicio meteorológico. Acá ahí en el aeropuerto local hay una oficina, una dependencia del servicio meteorológico, donde se trabaja con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y de aquí salen datos que sirven a la red nacional. Ahora, casualmente, ayer hablando con un amigo me decía, bueno, nosotros tenemos los datos de Cerpeña, tenemos los datos de Resistencia, pero en el norte del Chaco no hay ninguna oficina que registre temperaturas, y probablemente esa gente de Fortín Belgrano, allá en el confín, entre Salta, Formosa y la provincia del Chaco, la temperatura puede haber sido superior a esta, ¿no? Así que, bueno, estamos bajo una ola de calor en esta región que convierte la vida cotidiana en un problema, ¿no? Desde el mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde, uno no ve a nadie por la calle, los negocios no abren, porque abrían de balde, no había demandantes ni clientes para los negocios. Y después tenemos un problema con el agua, un tradicional problema que viene desde el fondo de la historia del Chaco, que es la provisión de agua hacia el interior. El Chaco es una planicie sin ríos, o sea que el agua que tenemos que consumir los chaqueños del interior proviene de los acueductos que toman su agua en el río Paraná. El viejo acueducto de la década del 80, ya totalmente colapsado en cuanto a sus demandantes, y el nuevo acueducto que está en marcha hace rato, que viene trabajándose en la construcción de él. Hay algunos informes técnicos que dicen que tiene una vida complicada por la naturaleza de la construcción, con caños de plástico sobre cama de arena. Pero bueno, y después el problema de la electricidad, que está íntimamente ligado también al tema vientos, ¿no? Cuando hay mucho viento, se corta la corriente. Así que ya le digo, en este momento... No, sí, perdone que le interrumpa. Acá María Caferata, ¿cómo está? Le quiero consultar, Hola, con María. esta temperatura y en este contexto, ¿cómo cree que va a impactar los aumentos que se prevén en materia tarifaria energética? Hoy salió un decreto de necesidad de urgencia declarando la emergencia en el sector energético, un poco como anticipo de lo que sabemos que van a hacer las audiencias para aplicar tarifazos en gas y electricidad, y recordando que las provincias del norte vienen reclamando hace mucho tiempo proyectos para declarar zonas cálidas, precisamente para poder disminuir los costos que implica precisamente la energía eléctrica. Consultarle, bueno, cómo anticipaba que iba a impactar en la zona, y si habría alguna manera de plantear la discusión de vuelta, tal vez mañana, cuando se reúna el presidente con los gobernadores, volver a elevarle este pedido de las zonas cálidas. Bueno, miren, cuando se aprobó la famosa ley de zona fría, el día en que se aprobó yo estaba en el cuerpo, y realmente comprobé que tuvo mucho de electoralista la medida, puesto que no venía con un bagaje técnico que lo avalara. Sobre la marcha yo veía cómo llamaban los gobernadores a los diputados pidiendo que se incluyera su región, y en consecuencia es un serrucho el límite de la zona fría, ¿no? No se hizo el cálculo de cuánto costaba eso, porque cuando en algún lugar alguien deja de pagar algo, en la otra punta alguien tiene que cubrirlo. Así que soy coautor con el diputado Vara y otros diputados para también la creación de la zona cálida, porque en el sur el frío en algunos momentos es insoportable, y en el norte el calor en algunos momentos es insoportable. No logramos tener acogida en el plenario respecto de esto, pero me imagino que los gobernadores del norte, cuando hablen con el presidente, le van a plantear esto, ¿no? Si bien ya en el Chaco ya hubo, en la postrimería del gobierno de Capitanillo, un tarifazo muy importante, que fue muy resistido por la sociedad, que realmente hubo protestas callejeras. En algún momento el Banco del Chaco ofreció un crédito para pagar la electricidad, y ustedes saben que si tomamos un crédito para pagar un gasto, vamos mal, porque lo pagaremos el primer mes, el segundo mes,
tercer mes se nos va a acabar el crédito, es como deberle al kiosquero de la esquina, nos va a pillar un mes, 2 meses y al tercer mes nos va a cortar la libreta, ¿no? Así que el tema de la energía no es un tema menor en nuestro país y es un país que podría estar absolutamente autoabastecido, ¿no? Tenemos algunas joyas hidráulicas como es Salto Grande y Yacyretá. Tenemos que apuntalar las energías no tradicionales, la eólica, la solar. La solar, fíjense, en nuestra ciudad, nuestro parque industrial, que es un parque industrial importante en el norte argentino, de los más importantes, tenemos una aduana seca en el interior del parque, y el parque cuenta con una superficie significativa de paneles solares que generan la energía eléctrica para que todas las industrias y actividades que están radicadas en el parque consuman esa energía. Yo creo que es un rumbo hacia el cual hay que ir, ¿no? No sé si acá podríamos tener un parque eólico, porque los vientos son muy regulares, pero podríamos consolidarlo en la Patagonia, donde los vientos soplan con claridad en una determinada dirección y con un volumen significativo siempre, ¿no? Así que yo creo que el mundo tiene que marchar para eso, ¿no? Basta de consumir combustibles fósiles que hacen un aporte significativo a complicarnos la vida con el incremento de la sombrilla que nos hace conservar el sol, la temperatura, ¿no? Creo que vamos para ese camino, ¿no? Se lo ve raudo al cambio, automóviles a combustión por automóviles eléctricos, realmente, bueno, todo lo que pueda usarse con utilidad, con energía utilizada con estos medios naturales, ¿no? Que no consumen hidrocarburos como el agua o el viento, ¿no? Así que es un desafío como los que plantean los tiempos por venir, ¿no? Argentina está entrando a un territorio cuyo destino aún no sabemos a ciencia cierta. Hay un presidente que ha sido elegido por una mayoría importante, probablemente el presidente que ha llegado al cargo con mayor cantidad de votos ciudadanos, casi el 56%, que paradojalmente, si lo comparamos con el expresidente Menem, que dijo, si decía lo que iba a hacer, nadie me votaba, una frase histórica, que está en los libros ya. Milei sí dijo lo que iba a hacer y la ciudadanía lo acompañó. Yo creo que hay una toma de conciencia de que hay que hacer una reformulación de un Estado que ha proclamado que está presente y realmente el Estado no está presente, no nos cuida ni en la salud, ni en la educación, ni en la seguridad. Así que es necesario un Estado que vuelva a brindar los servicios que inherentemente le corresponden, según la Constitución, y además porque tenemos que abatir ese monstruo que nos destruye cotidianamente los recursos, como es la inflación, ¿no? Cuando miramos nuestro entorno latinoamericano, vemos que Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile han abatido la inflación, tienen inflaciones anuales de 1 dígito, y nosotros estamos peleando el podio, no sé si con Venezuela o algún país del mediano o del lejano oriente, en tasa de inflación. Somos un país cuyo Estado se ha convertido en un adicto a la emisión monetaria sin respaldo, y lo estamos pagando en la altísima tasa de inflación que tenemos, en la desaparición de la moneda. Ayer hablaba con un amigo contemporáneo mío y recordábamos que en la escuela primaria los días viernes nuestras madres nos daban un billetito, porque era un billetito de 50 centavos, y comprábamos una estampilla de la Caja Nacional de Ahorro Postal que pegábamos orgullosamente en nuestra libretita, y a fin de año, con lo que habíamos juntado de viernes a viernes con 50 centavos, nos podíamos comprar una pelota, unos botines. Ahora realmente vemos que nuestros niños, además son conscientes los niños, ¿no? Porque lo escuchan a los padres, que el dinero hay que sacárselo rápidamente de encima, transformándolo según sus disponibilidades en bienes para comer, o en bienes de consumo mediano, o en bienes de duración de largo plazo, según sea. Hemos bastardeado nuestra moneda y es hora de que alguien nos devuelva la moneda. Diputado, y tal vez sea el presidente Milei. No somos de... Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, escucho, sí. A mí también me daban para ahorrar en la libreta de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. También tengo ese recuerdo, la tengo guardada por algún lado. Pero más allá de eso, le quería consultar, porque hay una paradoja de uno de los puntos más importantes que plantea sectores del radicalismo, del PRO, del propio, por supuesto, Javier Milei, y que tiene que ver con el déficit cero. Y en ese sentido, está claro que el Estado debe gastar menos. Ahora, ¿cuál es el límite para eso? Porque si usted empieza a reducir, como están haciendo, una devaluación de un 120%,
aumento de tarifas, aumento de combustibles, reducción de los subsidios en el transporte con una implicación de prácticamente que se vaya al doble, aumento de alimentos, aumento de vestimenta, aumento de todo lo que tiene que ver con la cotidianidad del trabajador, lo que va a desaparecer es el consumo. Si no hay consumo, no hay recaudación. Si no hay recaudación, hay que volver a emitir o para pagar, o el Estado no va a recaudar lo suficiente para cumplir sus metas. Entonces va a terminar siendo, a mi entender, si no se le pone un límite a este tipo de cosas, un ajuste del ajuste del ajuste, que ya sabemos a dónde nos conduce. La historia argentina ha sido clara y no creo que haya una salida concreta cuando la consigna es solamente ajustar sin atender necesidades, como por ejemplo la de los jubilados o lo de los sectores más postergados, que es algo que el gobierno por ahora, por lo menos a grandes trazos, no ha delineado. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Milei, que asegura que es un sacrificio que hay que soportar. Él habla de un periodo de 3 a 4 meses y en realidad el ajuste, sí, por su magnitud, tiene significación, evidentemente. Ha garantizado que se va a atender a la gente que estaba siendo atendida por el Estado. No sé cómo se resolverá el tema de los jubilados, que es un tema no menor, porque vienen erosionándose los ingresos de los jubilados, no con Milei, vienen más atrás en la historia reciente, ya los jubilados vienen sufriendo disminuciones en sus saberes. Y además, bueno, convengamos que los precios ya venían aumentando, se estaba espiralizando la velocidad de la tasa de devaluación. Así que demos un espacio diría yo, de expectación positiva respecto de todo esto. Y después, como usted bien dice, el mercado dará su veredicto, si está de acuerdo o no con las medidas que se han tomado. Vuelvo a decir, yo creo que el Estado se ha convertido en un adicto a la emisión monetaria sin respaldo, y la madre de esa acción es la inflación. Y la hemos vivido, sobre todo acelerada en la campaña del candidato a presidente, el superministro de Economía Massa, que en aras de su campaña no tuvo pudor en hacer funcionar a 1000 kilómetros por hora la máquina de emitir billetes, y esa inflación la estamos pagando ya ahora. Lo que estamos viviendo ahora es culpa de Massa. Si se suman ambas, bueno, habrá dos culpables, pero yo creo que alguien tenía que pensar seriamente en que en la Argentina no podía seguir viviendo con una tasa de inflación anualizada del 300%, ¿no? Y diputado, jubilación. Perdón, lo interrumpo porque mencionó el tema de jubilaciones. Escucho, sí, perdón. Y me interesa ver qué opina. Porque esta semana se especula con que finalmente va a ingresar el paquete de proyectos económicos que va a enviar Javier Milei y que se anuncie las sesiones extraordinarias. Y una de las iniciativas con las cuales se anticipa que va a presentar tiene que ver con la suspensión de la actual movilidad jubilatoria y un reemplazo tal vez con que sean aumentos definidos por el propio Ejecutivo. Y quería consultarle qué postura podría adoptar el radicalismo frente a esta suspensión, sea temporal o no sea temporal, pero en todas maneras modificación de actual fórmula de movilidad. Sí, no sé qué posición tendremos. Casualmente la semana que viene va a haber una reunión de nuestro bloque. No, perdón, esta semana va a haber una reunión de nuestro bloque. ¿Qué día va a ser? Para ir... No tengo idea. Estamos todos, los del interior, estamos todos enganchados a la posibilidad de que consigamos un asiento en los aviones, que en esta época del año están todos llenos. Así que primero tenemos que asegurar poder llegar. Pero creo que martes, miércoles o jueves esa reunión se llevará a cabo y bueno, y definiremos alguna línea de acción, ¿no? Escucho algunas voces de que el radicalismo, que felizmente ha logrado unificar su bloque, saben ustedes que hasta este momento había una convivencia entre los diputados, digamos, del radicalismo tradicional y los diputados de evolución. Separados perdíamos capacidad y volumen de negociación, y bueno, después de algunos pequeños avatares, porque no fueron tan importantes tampoco, y en un término relativamente rápido logramos unificar el bloque, de tal manera que en la Cámara de Diputados hay un bloque de la Unión Cívica Radical con 35 diputados, que seremos de alguna manera una de las claves
en las decisiones que el Parlamento tome a favor o en contra de los proyectos que envíe el Ejecutivo, ¿no? Así que vamos a hablar de ese tema. El tema jubilatorio es un tema muy grave en todo el mundo. Las pirámides de aportantes se van achatando. No voy a decir que el problema son los mayores, como alguien recientemente dijo, ¿no? En buena hora que haya mucha gente sobreviviendo. Hoy escuchaba un programa que decía que los niños que nazcan hoy tienen posibilidades de llegar a vivir hasta los 100 años. Miren qué buena noticia, ¿no? Y la Argentina es uno de los países donde la tasa de sobrevivencia se ha incrementado más en los últimos 40 años, de tal manera que esa masa de gente mayor también tiene derecho a terminar su vida en condiciones razonables. Nuestras jubilaciones son pocos aportantes para muchos demandantes. Ahí también hay un desafío, lograr que la base de los aportantes aumente significativamente como para poder darle asistencia a nuestros mayores. Es un problema mundial, cuya expresión más clara es la República Italiana, ¿no? Donde hay muchísimos adultos y no hay suficientes aportantes para mantener el sistema. Pero bueno, en esa reunión creo que tomaremos algunas definiciones, no sé si serán públicas, pero bueno, alguna actitud tomaremos. No vamos a cogobernar, como alguien dijo, pero tampoco vamos a hacer un obstáculo cuando las leyes lleguen cargadas de sentido común y sirviendo al pueblo. Ahí estará nuestro voto con toda seguridad. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Por momentos la conexión no es tan buena, así que a pesar de que nos gustaría seguir charlando, la tecnología hoy no está de nuestro lado. Bueno, pero se oyó en general lo que dijimos. Por supuesto, sí. Se imagina que si no, lo hubiésemos avisado antes de decir buenos días. Muchas gracias igual, muy amable, No, gracias a ustedes. Siempre son muy cordiales conmigo, les agradezco la atención. No, todo lo contrario. Mucho gusto y que pasen, si no nos ponemos con una feliz Nochebuena y una hermosa Navidad. Bueno, Igualmente. Nuestros deseos también para usted entonces y para todos los chaqueños. Muchas gracias, muchísimas gracias. El diputado Cipollini, me parece que hoy es un día complicado aquí, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es más un problema de la conectividad aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque parte de lo que sucedió con el derribo de los árboles producto de este vendaval es que se arrastraron los cables de conexión. Claro. Entonces está muy complicada la conectividad en distintas partes, la circulación también. Pero bueno, esto es Argentina. Al mal tiempo. Por supuesto. Y acá estamos. Tenemos la cara hermosa de Mary ahí. Pero seguro. Para hablarnos de igual, qué mala suerte. Una semana de gobierno y ya tenés tu primera crisis humanitaria. Sí. No tuvo un changüí muy grande. De alguna manera la comparaba con lo que había pasado con Néstor Kirchner en ese sentido. Automáticamente, ¿no? En pleno proceso de tener que ir haciendo los anuncios económicos, tener que ir a Bahía Blanca a resolver... Bueno, Argentina. Hablando de esto, ¿no? De crisis humanitaria, vos lo decías en el marco, en el contexto de este vendaval, estos vientos fuertísimos que hubo en distintas zonas. Va a haber un anuncio a partir de las 3 de la tarde de Sandra Petovelo. Es la primera vez que se va a dirigir como ministra desde la cartera de Capital Humano. Va a ser grabado la emisión del mensaje, con lo cual... no habrá lugar para consultas ni preguntas, así que estará la palabra de la ministra, con la cual conversé la otra semana cuando ingresaba aquí a la Cámara de Diputados. No me pareció, la vemos todas las mañanas allí cuando llega a la Casa Rosada. No se está acercando ningún ministro a dar su opinión. Hay en ese sentido algún tipo de cerrazón importante de parte del Gabinete Nacional. Ninguno habla por separado, solamente algunas entrevistas que creo ha dado por un lado Luis Petri en los últimos días, Caputo, Patricia Bullrich, bueno, Caputo también en algunos medios, sí, claro, lo hizo con Luis Majul, lo había hecho con TN también la semana pasada, pero en general nosotros en la Casa Rosada tenemos un acceso y los ministros cuando entran los saludamos, le pedimos que se acerquen. Y bueno, eso no está sucediendo. No, y se esperaba de verdad que dijese algo, primero porque mañana ya es 19 de diciembre, 19-20 de diciembre, va a ser un día de movilizaciones, de recordatorio de lo que fue esos 2 días nefastos del 2001, o poniéndolo en contexto con el anuncio que hizo la semana pasada Patricia Bullrich sobre este protocolo de acción de las fuerzas de seguridad en caso de protestas sociales que
interrumpan la circulación del tránsito, pero también porque hasta acá todos los anuncios económicos empiezan a pegar fuerte a personas que ya claramente habían perdido considerablemente su poder adquisitivo. Entonces hay que ver cuál va a ser el respaldo, cuál va a ser la modalidad de seguir conteniendo a lo que dijo Javier Milei, son los caídos de la economía, para los que va a haber asignación universal por hijo, para los que va a haber tarjeta alimentar. Se hizo esa pequeña enunciación, pero no se conocen los detalles. Y también muchas personas que en este contexto ya saben que van a empezar a necesitar un poco más del Estado de lo que venía sucediendo por la pérdida de su poder de compra. Ni que hablar también todo lo que derive de la revisión del impuesto a las ganancias. Y después, por otro lado, el plan potencial, que aquellos que no lo cobren directamente va a ser asignado individualmente, con lo cual si se lo van a sacar, hay que ver si va a haber un proceso de tiempo para que lo vuelvan a cobrar. Digamos, hay muchas iniciativas que pareciera que apuntan en una dirección correcta, pero pareciera que también va a haber un interregno en la cual van a estar, como se dice generalmente, sueltos a la mano de Dios, en el sentido de que no tienen una cobertura por lo menos similar a la que tenían. Creo que eso es lo que más, de alguna manera, pone la alerta, y en ese sentido el sector de los jubilados, que habrá que ver si efectivamente quitan esta fórmula, pero estos bonos suplantan de alguna forma o algo que les permita un incremento en la percepción de sus jubilaciones. Sí, la expectativa también de que hable Sandra Petovelo tiene que ver, vos lo mencionabas, Fabi, que muchas veces en las conferencias de prensa que da el vocero Adorni no hay respuestas concretas a cuando se le pregunta por la existencia de un bono no para jubilados. Hoy le pregunté si iba a continuar o no los remedios. Por cualquier ejemplo, política de refuerzo de ingresos, cada vez que se la preguntaron no hubo una respuesta clara, y se especula que Sandra Petovelo, que tiene con el Ministerio de Capital Humano, es casi el tamaño del 50% de la presidencia, tiene las carteras más importantes de sostén de gran parte de la sociedad. Bueno, a ver si hay un anuncio en ese sentido, que no se podía dar respuestas previamente porque está todo un poco atomizado en las responsabilidades distribuidas en todo el gabinete. Al no haber posibilidad de hacer preguntas, veremos si serán anuncios a cuentagotas, solamente con el núcleo basado en lo que ya había anticipado Caputo, y tengamos más precisiones sobre tarjeta alimentar, progresar y demás. Pero bueno, hablando de algunas iniciativas que buscaban dar un poco de respaldo. Como decíamos anteriormente, se supone que esta semana se va a presentar finalmente el paquete de proyectos de emergencia económica acá en la Cámara de Diputados, que va a traer un montón de iniciativas, entre las que se incluyen desde la modificación del impuesto a bienes personales, volver la reincorporación de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, probablemente, y que vaya a ser uno de los fundamentalmente más discutidos proyectos vinculados al aumento de las retenciones, pero en paralelo también se está trabajando un paquete de DNUs de derogación general de leyes. Están hablando de un DNU para desregular el mercado, y uno de los proyectos que está pensando en desregular es la famosa ley de alquileres, que recién lo repasábamos, justo el diputado Chipolin, lástima que no le pudimos hacer la pregunta, había presentado ya proyectos de la derogación de la ley de alquileres. Tenemos muchísimos proyectos presentados fundamentalmente de parte de Juntos por el Cambio, que luego de todo el proceso de rediscusión sobre esta ley que se había sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri, que quedó estancado, se volvió a incorporar. La Cámara de Diputados, ¿se acuerdan?, sancionó un proyecto, el Senado la modificó y terminó sancionando esa ley. Bueno, desde un principio Javier Milei había sostenido que una de sus principales medidas apenas asumiera iba a ser la derogación de la ley de alquileres, y bueno, y ese día llegó, y se especula con que uno de esos iniciativas dentro del DNU va a ser la derogación de la ley de alquileres. Pero hagamos un poquito de historia, porque esto fue un proceso de más de un año, después de un largo proceso de debate en comisiones, con dos sanciones muy distintas que no se solía ver en el Congreso de la Nación. El último capítulo se dio en octubre, el 11 de octubre, cuando la Cámara de Diputados
sancionó la media sanción, es decir, la reforma que se había producido en el Senado de la Nación. Recordemos que se habían impuesto dos mayorías. Originalmente la Cámara de Diputados, con una mayoría que se había conformado con Juntos por el Cambio y todos los bloques provinciales, le imponen al Frente de Todos, que defendía otra iniciativa, una nueva ley de alquileres. Pero en el Senado termina dándose vuelta las cartas y el Frente de Todos recupera algunos de esos votos provinciales para poder imponer unas modificaciones a la media sanción original. Ahora, ¿cuáles habían sido esos votos a favor y en contra de la modificación que se había hecho finalmente en diputados? Fue 128 versus 114. Entre los 114 votos en contra tenemos a Juntos por el Cambio, tenemos los tres La Libertad Avanza, de vuelta Javier Milei. Esta sí ha sido una iniciativa que siempre sostuvo absolutamente en contra de que hubiera ley que regulara el mercado de alquileres. Estuvo también Graciela Cabaño, los dos cordobeses que respondían entonces a Juan Schiaretti, y el diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo. Los 128 votos a favor fueron fundamentalmente el Frente de Todos, de los 4 votos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, los 2 diputados del Frente para la Concordia Misionero, los 2 votos del Partido Socialista, Topo Rodríguez, Natalia Lasotra, Luis Di Giacomo y Rolando Figueroa. Acá se dio fenómenos extraños como los 2 diputados de Juntos Somos Río Negro votando de manera distinta. También tenía que ver con que Alberto Bereltinec en el Senado, que es el líder político de Juntos Somos Río Negro y hoy actual gobernador de Río Negro, había dado el visto bueno para que cada uno de sus diputados votara de acuerdo a lo que consideraba correcto. Particularmente Agustín Domingo era uno de los autores y miembros informantes del proyecto original que buscaba reducir los contratos a 2 años y llevaba la actualización hasta cada 3 meses, sabiendo que el número se tenía para tratar en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que sostenía el proyecto que finalmente se sancionó en diputados en octubre? Vamos a la próxima placa. Propone 3 años de contrato, es decir que la misma cantidad de años que sostenía la famosa ley Lipovetsky, que fue un proyecto sancionado por unanimidad en el último año de gobierno de Mauricio Macri. Este era uno de los reclamos que se hacían de las asociaciones de inquilinos que pedían no llevar los contratos a 2 años como sostenía la gran mayoría de las iniciativas, y un plazo mínimo de actualización semestral y de acuerdo a un índice de ajuste basado en el coeficiente casa propia que establece el Ministerio de Desarrollo Territorial. De vuelta, lo hemos repasado largamente acá en el piso, en que sostenían las discusiones, tenían que ver con el plazo de los contratos y tenía que ver con la actualización. Y una de las críticas más grandes que se hacía al proyecto original que había tenido la media sanción en diputados era que esas actualizaciones se podían hacer hasta cada 3 meses, lo que ubicaba a la gran mayoría de los inquilinos en una situación de incertidumbre en la cual los aumentos se hacían de manera muchas veces más recurrente que los aumentos salariales que podían tener. Ahora, una de las objeciones que se hacía de las cámaras inmobiliarias, de los propietarios y las objeciones que había sobre muchas veces cómo los aumentos eran tan grandes entre años y años, tenía que ver con que en la ley Lipovetsky, la ley que se había sancionado en el gobierno de Macri, las actualizaciones eran anuales. Entonces, hubo un proceso de negociación que se dio fundamentalmente en el Senado de la Nación para establecer un punto medio entre los 3 meses y los 12 meses y se llegó a un acuerdo de que fuera semestral. Es decir, no era el que estaban pidiendo las asociaciones de inquilinos de que fuera anual, pero no se llegaba a un punto que muchas veces pedían, principalmente las asociaciones de inmobiliarias, que se desregulara absolutamente y que se pudiera hacer de acuerdo a las partes. La crítica que había fundamentalmente al proyecto que había tenido media sanción en diputados era que, si bien hablaba de que se podían elegir varios índices, se ponía ejemplo índice de IPC o el RIPTE, lo dejaba de acuerdo a las partes de que pudieran acordar un índice, dejando muchas veces a la decisión de la inmobiliaria establecer el aumento que consideraba oportuno, teniendo en cuenta la desigualdad clara que hay en la vida real en torno a las partes. Vamos a la próxima ley. Otros 3 puntos que sostenía y que fueron incorporaciones que se sumaron también como fruto del debate con algunos de los bloques de la entonces oposición.
Los contratos deberán ser en moneda nacional, eso antes no estaba en la ley original, tenía que ver con evitar el proceso que está viéndose al día de hoy, con que la gran mayoría de los alquileres están siendo en dólares, obviamente por el nivel de la inflación y también por el proceso paralelo que se está dando de muchas de las propiedades que están saliendo de la oferta de alquileres cada 3 años permanentes para que sean por Airbnb o plataformas. Una situación que se sigue viviendo al día de hoy y que frente a la incertidumbre y la crónica anunciada de que van a derogar la ley de alquileres, hoy en día esa oferta se ha reducido muchísimo más. Sí, Fabi, vos querías decir algo. No. Entonces lo que se buscaba era establecer, porque vos entras a cualquiera de las plataformas de alquileres y la gran mayoría de las ofertas eran en dólares, automáticamente teniendo en cuenta que la gran mayoría de los argentinos y argentinas obviamente no cobran O sea en que dólares. no es ni siquiera para el mercado local lo que hay en alquileres. Para el mercado local... Era para mercado local, pero vos tenés que comprar los dólares y pagar mensualmente el alquiler en dólares para que establecer fijo, porque bajo la premisa de que el dólar se mantenía obviamente más estable que el peso argentino con una inflación que iba de 10 al 12%. Sí, pero mayormente mensual, ¿no? es esto, ¿no? Como el fenómeno del subalquiler. Del alquilar para poner en alquiler al turista. O sea, se está dando mucho eso, ¿no? El que alquila solo para hacer una especulación a un otro, que es algo que no se puede, que no está permitido, pero que está a la vista de todos los consorcios, nadie lo denuncia, nadie lo regula, y bueno, está ahí y obviamente es mucho más rentable tener ese tipo de alquiler que alquilarle a alguien que se va a quedar en tu casa 3 años y no tenés la manera de ganarle la inflación. Hay barrios que están absolutamente cooptados por los alquileres temporarios. Vos te movés en algunas zonas por Palermo o Villa Crespo o Colegiales y la gran mayoría son alquileres temporarios, particularmente la plataforma Airbnb. Bueno, se buscó avanzar en un proyecto que lo regulara. Igual, Mary, perdón, Sí. pongo ahí un acento, porque ahora con esta devaluación y con un dólar oficial en 800 pesos y un dólar blue que llega a los 950 y 70, no va a reflejar el índice de la inflación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar que te van a suscribir un contrato en dólares con el índice inflacionario en pesos? Es todo, realmente no hay un buen puerto que se vea más o menos cerca con este tema. La situación económica no deja lugar. Y más teniendo en cuenta que esto era un marco regulatorio que buscaba de alguna manera establecer ciertos límites Claro. que hoy no existen, porque anda a negociar un contrato con esta ley de alquileres hoy en día. Nadie te lo acepta. Nadie ya la están dando por derogada. Automáticamente ya hace varios meses vos a la cualquier inmobiliaria y te establecen como quieren y la ley de alquileres no existe. Cuando finalmente se derogue, y eso te lo dicen todos, el objetivo de Javier Milei es derogarla, ahí sí, ahí cada uno va a hacer lo que quiere. Hay una especulación detrás, ¿no es cierto?, ideológica de que el mercado naturalmente se va a regular. Pero frente a una competencia desleal en un contexto inflacionario del mercado de alquileres temporarios, el mercado obviamente va a girar a llevar todas esas propiedades a que se cobren en dólares para extranjeros. Entonces, se tuvo su media sanción, se empezó a tratar, pero no tuvo su media sanción en el Senado, un proyecto que regula los alquileres temporarios. Hay muchos gobiernos locales que tienen su propia regulación para manejar este tipo de plataformas. La ciudad de Buenos Aires tiene una legislación que está vinculada a regular los alquileres temporarios. Ahora, el problema es que como no hay políticas puntuales de control, muchas veces no se registran. Entonces, al no tener registrado, hay determinadas normas de seguridad, incluso para los propios inquilinos extranjeros que alquilan de condiciones mínimas de salubridad y de seguridad de los departamentos, que como no hay control, no se sigue a cabo. Se intentó avanzar, también había habido, me acuerdo, un proyecto de Paula Penaca en la Cámara de Diputados que buscara darle un regular y un marco nacional al cual se adecuara el resto de las provincias, pero que bueno, no se terminó aplicando.
De todas maneras, ¿qué es lo que proponía también, lo que sostiene hoy en día la ley? Que los ingresos del alquiler de hasta 2 viviendas estarán exentos del pago del monotributo, ¿no? Tenía que ver con que hubiese exenciones impositivas para incentivar que más personas pusieran sus propiedades en alquiler, porque lo que se planteaba era también tener en cuenta la visión de los propios propietarios, que frente al panorama actual de precios muchas veces no se sentían interesados en poner las propiedades. Bueno, entonces generarles algunos beneficios impositivos para atraerlos a que las incorporaran. Se incluyó eso en la ley actual que no estaba antes, y se incluyó también que las partes podrán deducir de ganancias el 10% del monto del alquiler. Creo que hay una placa más sobre lo que sostenía la ley que se fue... Ahí está, esto. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que se había sancionado originalmente en la Cámara de Diputados, que había tenido todo el acuerdo de la entonces nueva oposición contra el Frente de Todos? De vuelta, contratos de 2 años y un plazo mínimo de actualización cada 4 meses. El índice deberá ser acordado entre las partes, pudiendo aplicar el índice de IPC, IPM o el índice del INDEC. La clave en el texto del proyecto de ley era el pudiendo aplicar, lo que dejaba un resquicio legal para que las partes pudieran acordar libremente. Finalmente se terminan incluyendo las modificaciones que les comenté recién en el Senado y se sanciona en la Cámara de Diputados, y hoy nos encontramos frente a un escenario que ante la escalada inflacionaria todavía es muchísimo más difícil la situación. Muchos contratos de alquiler se vencen ahora en diciembre y hay que renovar, y hay que renovarlos en un contexto de incertidumbre al que se le debe sumar la vigencia de una ley que todo el mundo está esperando a que se termine derogando y que ya directamente no funciona. Así que bueno, este es el panorama, aparte de un proyecto que hemos discutido largamente y que tuvo un tratamiento extenso en la Cámara de Diputados, con mucho trabajo de comisiones, y que al día de hoy sigue siendo un problema no resuelto, porque más allá, y esto te lo sostenían tanto los diputados de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, de los partidos provinciales, que no se resuelve con una ley, sino que tiene que ver con el contexto inflacionario actual. Así que bueno, habrá que esperar a el paquete de medidas que busca desregular el DNU presidencial, pero probablemente se encuentre la derogación de la ley de alquileres. Bueno, una ley que hemos acompañado aquí en el trabajo que tuvo en comisiones, como muy pocas otras veces se ha visto multiplicidad de actores, de personas que hacen a toda esta matriz, ¿no? De personas que alquilan, de personas que son propietarios, de personas que tienen desarrollos inmobiliarios, de personas que no tienen acceso a la vivienda. Se ha escuchado especialistas, académicos, experiencias de otras regiones, de otras partes. Se han tratado de poner esta problemática, la de los alquileres, en comisiones, bajo la óptica de distintas perspectivas y distintas miradas. Fue un debate súper enriquecedor que nosotros, por supuesto, transmitimos desde el primer día, más allá de lo que resumía recién Mary y de lo que puede terminar, ¿no? O sea, lo interesante es lo que fue el debate y el aporte de cada una de las personas que tienen algún grado de participación en toda esta cuestión. Desde madres solteras que dicen que tienen mucho más difícil acceso a la vivienda en alquiler en barrios populares, porque por ser madres y por ser madres solteras directamente no les quieren alquilar piezas o casas compartidas, hasta académicos que han hecho toda una investigación respecto de cómo se resuelve la cuestión de fondo, en definitiva, que es el acceso a la vivienda. La estadística hablaba de 4 millones de déficit de acceso de personas que tienen una falta de posibilidad de acceso a la vivienda en general. Después vino la discusión por los créditos UBA, después vino la discusión por la falta de políticas para poder acceder a préstamos, para poder acceder a una primera vivienda, y todo un fenómeno social que se está dando, que es por ahí jóvenes que no logran emanciparse, o al revés, personas que habían tenido la posibilidad durante algunos años de irse de la casa de sus padres, pero ahora no les queda otra más que regresar porque no pueden hacerle frente al alquiler. El alquiler hoy promedio equivale a un ingreso. O sea, hay un ingreso que va directamente destinado a cubrir ese alquiler. Y además, de la mano con eso, falta de créditos hipotecarios. Claro. La construcción de viviendas que implementó el ex gobierno de Alberto Fernández, fueron 150.000 viviendas, y una construcción, porque desde muchos sectores dicen, no va a haber inversión en construcción, no se van a hacer nuevas propiedades. Bueno, la ciudad de Buenos Aires está plagada en todos los barrios que vos recorras
con zonas nuevas donde se edifican, se Claro. construyen viviendas, torres, proyectos que van de boca de pozo, pero todo eso es para invertir, para inversión, muchas veces con departamentos no habitados, como la mayoría de los de Puerto Madero, la falta de propiedades que estén... El debate en la- sobre las viviendas ociosas. Las viviendas ociosas, y en el medio la cantidad de gente que cada vez es más que está en situación de calle, porque antes alquilaba un cuarto, una pequeña habitación, y hoy ya no le alcanza ni siquiera para sostener ese lugar de vivienda. Entonces se va sucediendo que van bajando el nivel de alguna manera de vida en función de los ingresos, que se van reduciendo, más por supuesto con esta devaluación del 120%, y alquileres que aumentan en valor del dólar. Es realmente una situación que uno podría decir, ya lo ha dicho mucha gente, no voy a agregar nada, pero esta crisis habitacional deriva en, como vos bien decías, Meli, en familias que viven, numerosas, que viven en pequeñas casas, o matrimonios que se separan y siguen compartiendo el mismo techo porque no pueden duplicar los gastos, o jubilados que, bueno, que también, digamos, no se encuentran en situaciones precarias con sueldos realmente muy reducidos, y un Estado que pareciera que va a estar directamente en una posición de espectador, cuando sabemos que no es igual el poderío de quien tiene una propiedad a aquel que, adicional a la que vive, a aquel que diariamente tiene que laburar para pagar una renta de un departamento. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio este fin de semana una entrevista a la CNN, y después de esa entrevista tuiteó. En su cuenta oficial de X escribió esto: en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha. Durante todo el 2023, esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalente a más de 3 millones de dólares. Este es el primer paso que estamos dando al quinto día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo. No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución. Esto es algo de lo que también habló él en su discurso inaugural, ¿no? Cuando fue finalmente elegido y votado, respaldado por todas las fuerzas políticas. Además, quedan en revisión a partir de hoy todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. No autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo trascendental de trascendental importancia para este cuerpo. ¿A qué se refiere con los recursos para viajes al exterior? ¿Quiénes tienen estos recursos? ¿Los diputados? Y para congresos en el exterior, todo tipo de convenciones, hay comisiones en las cuales trabajan expertos en diversos temas que son invitados para... no sé, me imagino algún tipo de convención sobre armas, algún tipo que tenga que ver con relaciones entre países, interparlamentarias. Dentro del sueldo del diputado hay un disponible que es para que, digamos, cuando quiera o cuando necesite o cuando se requiera pueda viajar al exterior. Supongo que es una Por autorización. cuestiones oficiales, Oficiales. son delegaciones parlamentarias Claro. que son invitadas por algún país. Por ejemplo, hemos visto en los últimos años acá en la Cámara de Diputados de la Argentina que muchas veces se recibían a delegaciones extranjeras que ponían en común y exponían sobre las principales dificultades que tenían en materia, por ejemplo, de violencia de género y cómo había avanzado la Argentina para ir en contra de la violencia digital, y venían expertos y legisladores de otros países. Bueno, se hace lo mismo en otros lugares y van a exponer o van a discutir muchas veces delegaciones parlamentarias de la Argentina a otros países. Sí, me acuerdo la participación, por ejemplo, de los diputados en la cumbre medioambiental. Me acuerdo una delegación de diputados que viajó con Sergio Massa a China también. Claro. Me acuerdo también... Sí, por ahí esas son más reducidas, pero la de China fue más reducida, pero en líneas generales la de Copa, Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son lugares donde en general la participación de los parlamentarios es interesante, porque además tiene el intercambio, tiene la posibilidad. Claro, pero me imagino que también esto que dice es
salvo que sea de trascendental importancia, bueno, ahí sí, va a ir, antes iban 5, bueno, ahora va, no sé, estoy pensando, Sí, porque sí. Siempre es en una línea fina, lo subjetivo está claro que es una línea fina y habrá que ver cuáles son efectivamente Sí, ahí lo que... hay dos cuestiones. Es cierto que muchas veces es enriquecedor el trabajo que se da entre dos países sobre, principalmente imagino en Latinoamérica, que muchas de las problemáticas son las mismas. También a veces es un sistema de premios o de beneficios, de que se le da a algunos diputados que quieren viajar y lo hacen, y esto va en línea de lo que está sosteniendo el gobierno de Javier Milei, de bajar el costo de la política, casi a modo de, digámoslo, fuego de artificio frente a otras las políticas de ajuste. Es decir, la política también está ajustando, no solamente se está ajustando a las clases medias y las clases populares, nosotros también vamos a hacer el ejemplo de ajustarnos los bolsillos y no estar gastando dinero en cuestiones que no son estrictamente necesarias. Es un mensaje que se le da a la sociedad porque en términos concretos el porcentaje de lo que se gasta a nivel de Estado es muy menor. Tiene que ver con mensajes simbólicos que se le da a la sociedad en el sentido, bueno, de la misma manera que desde el Ejecutivo se estaba hablando de que no se iba a gastar en cafés o en almuerzos para algunos funcionarios, desde la Cámara de Diputados, que maneja su propio presupuesto, como lo hace todo el Poder Legislativo, nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a gastar, vamos a evitar gastar de la misma manera que estuvo gastando en los últimos años. Vamos a hacer una pausa, es cortita, y cuando regresemos les contamos, bueno, qué es lo que se viene para estas 2 últimas semanas del año, cómo se preparan los diputados y las diputadas para empezar a debatir aquí en el Congreso de la Nación algunas de las leyes que se están terminando de ultimar. Se viene un verano de mucha actividad y también estamos pendientes entonces de los anuncios que se hagan en el ministerio, uno de los ministerios más grandes, que es el ministerio que dirige Sandra Petovelo, el Ministerio de Capital Humano. Ya venimos, pausa cortita. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Debo decirle respecto a Diputados TV que muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho. Siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados, de modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones. Punto Género, lunes 23 horas.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Exacto. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro, ¿A ver si le descubrís alguna cosa? Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos.
Estamos de regreso después de la pausa y empezamos a contarles, bueno, el congreso que se viene, los proyectos que ya van quedando presentados por las caras que quedaron elegidas a partir de este recambio de la Cámara de Diputados. Fabi tiene uno para compartir con nosotros. Así es, porque uno de los legisladores que ingresó por la provincia de Santa Fe es el socialista Esteban Paulón. Va a conformar la bancada del partido junto a la diputada también socialista, ex ministra de Salud de la ciudad. Y en ese sentido hay que decir que ha venido con una carpeta con 5 proyectos. Vos, Mary, recién me mirabas asombrada, te digo cuáles son. La que vamos a tratar hoy tiene que ver Ley Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación. También una que habla del conurbano, entiendo que es el conurbano de Rosario. Otra relacionada con un proyecto nuevo para la tan tratada y postergada Ley de Humedales. También tiene que ver con una ley para integral trans, así es como él la titula, y otra ley de licencias igualitarias a nivel nacional. Esteban Paulón es miembro del colectivo LGBT+ de Rosario, es un representante de esa comunidad, es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista y además, bueno, forma parte justamente de este conglomerado, este conjunto de voces que en este caso han presentado, entre todas ellas, este proyecto a través del diputado Paulón. En este caso, Ley Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación. Como dice la placa, este proyecto, elaborado por la Federación Argentina LGBT+, en colaboración con organizaciones sociales que abordan los diversos aspectos de la discriminación, propone la sanción de una nueva ley sobre prevención y sanción de actos discriminatorios que sustituye a la ley 23.592 con el objetivo de lograr una norma más abarcativa y con mecanismos más efectivos de prevención, reparación y sanción de actos discriminatorios. Hagamos un parate acá, un debate, mini debate, si queremos, político en función de los tiempos que se avecinan y, por ejemplo, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En ese sentido, uno entiende que quizás sea una propuesta que vamos a ver algunos puntos. Es muy larga, tiene 82 artículos y un desarrollo muy acabado de cada una de las causas de discriminación, los distintos lugares en donde se comete, cuáles serían cuestiones a tener en cuenta para prevenirla, el tipo de sanción que hay que presentar, que deberían ser realizadas a aquellos que la violen. Hablan de espectáculos deportivos, de lugares privados, de hospitales. Es un compendio que abarca y reúne en sí mismo todas las leyes que están dando vueltas acerca de un tema que ha sido muy impulsado en la pandemia. Habla también de Internet. En líneas generales creo que es una propuesta muy interesante y muy grande, pero que, como decía, básicamente con capacitaciones. También habla de capacitaciones, habla absolutamente de todo. Porque ya existe una ley antidiscriminatoria. Claro. ¿No? O sea, pero digamos, ¿qué viene a traer de nuevo esta ley? No, es una modernización de esa ley y una ampliación, como te decía, a cuestiones que tienen que ver, como que vamos a ver en un ratito, poner carteles antidiscriminación directamente. Dialoga directamente con el contexto actual, que sabemos de cada creciente hostilidad contra la comunidad en las calles, se está viendo, lo están diciendo muchos integrantes, lo dicen amigos y amigas, está habiendo un nivel creciente de violencia en las calles, como resultado obviamente del resurgimiento y el crecimiento de ciertos discursos de extrema derecha con dirigentes del oficialismo actual que equiparan tener piojos a el matrimonio igualitario, con diputados y diputadas incluso de la Cámara, de esta Cámara, que se han referido insistentemente en contra de la ley de educación sexual integral, hablando de ideología de género para referirse netamente en materia de tolerancia y de amor hacia todas las personas más allá de su identidad y de su orientación sexual, y pareciera ser que dialoga fundamentalmente con en un contexto de violencia cada vez mayor. Lo que yo te quería hacer solo un agregado. No sé si supiste que el día de hoy
nada, en el contexto que hay que decirlo, ¿no? Pero que el Vaticano habilitó sí, las casamiento. bendiciones entre las personas del mismo sexo. Sí. ¿No te fue ayer o fue el fin de semana? Creo que fue ayer. Y se dio a conocer hoy a la mañana, pero bueno, que es un avance de una institución que sabemos muy atrasada en ese sentido. No es un reconocimiento del matrimonio igualitario, pero tiene que ver con habilitar a los sacerdotes, si así lo quieren, a bendecir ese tipo de uniones, y que me parece que también va en línea a un crecimiento de discursos de extrema derecha que no se está viendo solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Sí, inclusive desde, por ejemplo, la propia vicepresidente Victoria Villarroel, ella se inclina más por la unión civil que por el casamiento común y silvestre de todos los mortales. Creo que en ese sentido también de alguna manera se presenta en contraposición. Bueno, el objetivo es promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes y prevenir, reparar, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación. El alcance de las disposiciones de la presente ley son de orden público y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la Nación. Esto es una cuestión común a todas las leyes y tienen que ver con la implementación en cada uno de los distritos de las distintas normas que se dicten aquí, mejor dicho, allí en la Cámara de Diputados a lo largo de todo un año legislativo. Los principios. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos la República Argentina ha suscrito o ratificado y se rige por los siguientes principios. Vamos con la siguiente placa. Los principios. Definición. Se consideran discriminatorios los hechos, actos u omisiones que de manera arbitraria tengan por objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir o de algún modo menoscabar de forma temporal o permanente el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales. Recopila además a lo largo de toda esta ley todos los cuales son estos elementos, es un detalle y una redacción muy exhaustiva acerca de todos los pactos en los cuales están reflejados los reconocimientos y la capacidad que tiene que tener un Estado de tener en cuenta a todas las minorías sin aplicar ningún tipo de discriminación. Prevención de la discriminación. La autoridad de aplicación en coordinación con los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno debe arbitrar los medios necesarios y desarrollar e implementar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía. Vuelve a hacer hincapié, como recién decía Meli, también en el tema de la instrumentación a través de las escuelas, la ley de difusión, la propaganda mediática, la utilización de todos los medios que estén al alcance del Estado para difundir políticas antidiscriminatorias que también, reitero, como decía Mary hace un ratito, en estos momentos han alcanzado, no digamos un apogeo, pero sí, sin lugar a dudas, de la mano de los discursos del odio. Es una cosa que se ha visto inclusive en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Hace poquito salió una nota en, creo, página 12, sobre un ataque que sufrió solamente una chica por llevar un pañuelo verde o tener una de identificación como gay o como lesbiana en el colectivo. Y eso realmente causa un poco de temor, ¿no? La comunidad trans está denunciando que el nivel de agresividad y violencia en las calles se incrementó muchísimo. Como un par de semanas con directamente hostilidad verbal hasta agresiones físicas. Hicieron un llamado a atención en ese sentido. Bueno, un plan entonces... Ni que hablar, perdón, ¿no? Sí. Cómo se reproducen esos estereotipos en distintos lugares que me parece que de alguna manera u otra a donde no ha penetrado la ley Micaela, sobre todo. Estoy hablando particularmente de los institutos deportivos, ¿no? Todos los clubes de barrios, todas las ligas, se siguen escuchando y se siguen asistiendo a esos estereotipos donde muchas veces incluso las nenas chiquititas no pueden integrarse a algunos deportes porque no hay suficiente cantidad de nenas y tampoco las dejan jugar con varones, donde a los varones les siguen diciendo que no lloren como si fueran nenas, donde si sos mujer y te gusta un determinado
equipo, determinado deporte, no tenés dentro de los clubes ni las mismas canchas, ni los mismos vestuarios, ni las mismas pelotas o implementos para practicar el deporte. O sea, se reproducen esos estereotipos y que tibiamente, pero me parece que habría que revisar un poco, uno empieza a ver que se quiere instalar un discurso distinto, pero se quiere instalar de boca, pero no está instalado profundamente una manera, digamos, orgánica de no discriminar, ¿no? El otro día yo lo hablaba especialmente con una persona que es de la comunidad trans, que además logró un emprendimiento muy importante a nivel de desarrollo tecnológico. Entonces yo le preguntaba si toda esta nueva manera de contratación virtual, ¿no? A través de, digamos, donde vos lo que contratás es un talento sin saber quién es exactamente el que está al otro lado, si disminuye las contrataciones estereotipadas, ¿no? O para personas con discapacidad lo mismo, con alguna condición de discapacidad, o para personas que son trans. Entonces decía, bueno, uno tiende a pensar que sí, que disminuye. Ahora, la realidad es que no estás verdaderamente disminuyendo la discriminación. Simplemente es que no ves a quién estás contratando. Ahora, si lo vieras, ¿realmente tendrías una contratación no discriminatoria? Bueno, pero es un beneficio en definitiva. Lo es. Pero no se trata de realmente desarmar esos estereotipos, claro, ¿no? claro. Esto que quiero decir. Viene una persona que tiene una condición. Por ejemplo, el otro día hablaba con un chico que seguramente ustedes lo conozcan, que se llama Periodisca, que es un periodista que milita en temas de discapacidad porque él mismo tiene una condición de discapacidad física. Usa muletas porque nació, no me acuerdo si con espina bífida o con qué tipo de afectación, que tiene una discapacidad física, motriz, no intelectual. De hecho, es una persona que estudió carreras universitarias, que tuvo distintas posibilidades en su vida para ir avanzando y ser una persona intelectualmente capaz de tener determinados trabajos. Nunca pudo obtener un trabajo hasta sus 35 años, porque cada vez que, o sea, tenía todas las cualificaciones, pero cuando iba a la entrevista, por alguna razón quedaba fuera. Y él no podía pensar que esa razón no tuviera que ver directamente con su discapacidad. Claro. Sin embargo, él puede hacer cualquier cosa para las que iba aplicando, porque no requería en ese caso ni de sus dos piernas, ni no me acuerdo, creo que los brazos sí pueden moverlos, pero necesita de andador o de muletas porque tiene una discapacidad motriz. Y la realidad es que eso es discriminación pura. Una persona que tiene una persona que es trans, ya lo hemos visto con la ley de cupo travesti trans, no tiene la misma oportunidad laboral, no tiene el mismo acceso si no fuera porque se le hace un lugar especial. Ahora, realmente, por ejemplo, en los otros ámbitos que no son el Estado, ¿se está haciendo un trabajo para desarmar esos estereotipos? ¿Se está haciendo de verdad un trabajo donde, no sé, el resto de las empresas tomaron esta iniciativa de decir, yo qué sé, una cervecería, la más importante, ¿está contratando personas trans? No, fíjense que hay exclusivas plataformas que una se llama Contratá Trans y hay otra más que tiene que ver con la discapacidad, para que esas personas tengan la posibilidad de tener un trabajo, solo por una condición que no hace a sus aptitudes. Capacidad. Y si existe una plataforma que se llame Contratá Trans, es porque esa persona, solo por su condición de trans, solamente por eso, no va a tener el mismo acceso. Entonces, a mí me parecen fantásticas leyes como estas. Lo que yo estoy esperando es que alguna vez el sector privado, tanto que sale del sector privado, se haga eco de estas medidas. Porque yo no vi hasta acá que un supermercado tenga una cajera trans, yo no vi. O que tenga un repositor trans, o que, no sé, no lo he visto. No he visto un cajero con síndrome de Down, no sé, ¿qué problema hay con que tenga síndrome? No, ahí justamente lo que falta es un Estado más presente, no cabe duda. Sí, y una sociedad más sensible. Pero además no solamente eso, sino que yo recuerdo en los proyectos, disminución de cargas patronales en función de cuál sector estés incorporando. Y bueno, pareciera que no es tan importante o no suma tanto interés en ese sentido, o quizás, qué sé yo, uno también puede pensar que quizás no encontraron una persona, puedes decir, o que se haya presentado una persona para poder hacer frente a ese trabajo con esas condiciones en ese lugar. Creo que hay un poco de todo, me parece, con respecto a la actividad privada. Bueno,
Entonces, el Plan Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación en los ámbitos prioritarios constituyen de aplicación de la política pública de igualdad y no discriminación, el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y sociales. Esto es en el ámbito de la salud. Vamos con la siguiente. Acciones y políticas públicas específicas. Realizar campañas de difusión masiva en medios gráficos y audiovisuales sobre discriminación y diversidad. Implementar capacitaciones para toda la ciudadanía en materia de igualdad, convivencia y no discriminación, y especialmente capacitar a personas y grupos. Vamos con la que sigue. Mira, perdóname, Sí. para ir despacio con estas placas. Mira, las campañas de difusión masiva son súper importantes porque te instalan en la agenda cuestiones donde vos por ahí no podés no percibir una discapacidad, sin embargo ahí está. Digo, si vos, si a vos no te lo instalan con creatividad sobre todo, ¿no? Esta idea de lo que se siente pertenecer a alguna de estas minorías y no encontrar un espacio, insisto, genuino en la sociedad, porque a veces me da la sensación que es como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? En el sector privado y en muchos otros aspectos. Es, bueno, sí, yo estoy contratando a alguien en una plataforma que me está haciendo una locución y no le veo la cara. Bueno, entonces no discrimino. Bueno, más o menos no discrimino. Más o menos no discrimino. No está puesto en juego eso. Acá vi un proyecto, no sé si se acuerdan ustedes, que era la obligatoriedad del currículum ciego. Sí. Bueno, o sea, fíjate a qué nivel tenés que estar, porque cuando los clasificados te pedían buen aspecto o buena presencia, no me acuerdo. ¿Qué es buen aspecto o buena presencia? ¿Qué sé yo? Sí, me baño, pero no sé qué es buen aspecto o buena presencia. ¿Qué es buena presencia? ¿A qué se refiere con buena presencia? No, está claro que es una subjetividad. Ni que hablar también la discriminación que hay con las personas obesas. La gordofobia que hay es terrible. Terrible. Terrible, terrible. Sí, El otro sí. día vi en un canal de televisión un PNT que lo da una chica gorda. O sea, una chica con sobrepeso. Y me llamó la atención que es una marca. ¿Vieron ese típico que está la promotora? Sí, bueno, sí. esto era un PNT, Sí. pero puesto con la chica vendiendo algo que no me acuerdo, si era un seguro, no me acuerdo qué cosa, y una chica claramente con sobrepeso, o sea, no hegemónica. Y dije, wow, qué bien. O sea, esto es no discriminar. Te está vendiendo un producto, no importa quién te lo está vendiendo. Te está vendiendo un producto y la chica estaba ahí en la pantalla. Lo que pasa es que esas cosas van en contra del paradigma de la publicidad, que siempre tienen que ver con la belleza, con el estandarizada, normalizada, y que, como vos decís, es muy difícil que se incluya y se ponga en valor. Claro. En valor lo que efectivamente puede realizar y no su apariencia. Supongo que la chica está ahí porque la chica será locutora o la chica será no sé qué cosa para poder decir la marca y no sé cuánto. Pero ¿hace cuánto que no vemos una persona con real sobrepeso en la pantalla? ¿Hace cuánto? No sé desde cuándo, si cuándo directamente. El tema ahí son dos discusiones, ¿no? Una tiene que ver con, al menos desde el punto de vista del ámbito privado, como lo estás planteando. Sí. Tiene que ver, bueno, si acompaña el proceso de evolución que se está dando en la propia sociedad, de eliminación de ciertos tabúes, de ciertos prejuicios y ciertas discriminaciones, que lo tiene que hacer el proceso de la sociedad y que se vio muy claramente con las movilizaciones del Ni Una Menos, las marchas del orgullo, ¿no? Y todo en general me parece el movimiento feminista que ha llevado muchos de estos reclamos. Y después vos tenés del otro lado la pata del Estado, que es el proyecto en este caso que trae Fabián. Entonces, ¿cómo interviene el Estado en determinados ámbitos privados o públicos para, a través de, digamos, las facultades que tiene, si la sociedad no está acompañando, el Estado lo puede hacer por su cuenta? Y este es un proyecto puntualmente direccionado. Pasa que justo hoy en día estamos en un contexto de que por un lado se estaba partiendo de una mirada de parte del gobierno, pero me parece que en general de la sociedad, de llevar al Estado a un mínimo, ¿no? De que el Estado intervenga lo menos posible en la vida de las personas, de las empresas, en general de la sociedad civil.
Y no solamente eso, sino que no solamente se quiere que el Estado se reduzca en su capacidad de acción y de intervención sobre la sociedad, sino una mirada muy puntual en lo que hace a las políticas de género y contra la discriminación. Los grupos que estaban el día de la asunción de Javier Milei afuera del Congreso, que tienen que ver con las banderas de "con mis hijos no te metas", que son todas organizaciones que estuvieron en contra de la ley de ESI, en contra del matrimonio igualitario después y contra la legalización del aborto después, son grupos vinculados no solo a sectores religiosos y familiares y de algunas organizaciones no gubernamentales que tienen una política muy clara que te dice que todo esto son políticas de género y son desde el punto de vista despectivo, ¿no? Y es propaganda de género, de ideología de género, de que cualquier medida de discriminación positiva o de representación de algunos sectores, ya sea en los medios, en las empresas, en donde sea, es negativa y te están tratando de lavar el cerebro con algún tipo de ideología determinada. Entonces se te suman dos problemas, el estado del mínimo y la idea de cualquier tipo de medida en pos de evitar la discriminación es una ideología que te están instaurando, que de vuelta se da en un contexto muy hostil para este tipo de iniciativas y hasta que se puede interpretar si la ley de cupo, con el rechazo que genera, y más hoy en día cuando se está pensando a revisar uno por uno en las dependencias del Estado, quiénes son los que están, es el peor momento, y me parece que en ese sentido también lo propone el mismo autor del proyecto, porque todas las iniciativas que vos decís, hoy en día hay algunas agrupaciones que te dirían eso es ideología de género, lo que vos me estás tratando de meter en la cabeza, y la sociedad libremente tiene que decir qué hacer, y también las familias tienen la libertad de ver cómo crían a sus hijos, y las empresas de cómo contratan a la gente. Yo estoy un poco haciendo como el recorrido contrario, ¿no? Digo, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría con todas estas minorías, con todos estos grupos, si todo esto no existiera? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estarían? ¿Cuál sería su suerte? Bueno, es algo de hecho se conoce, digamos, la vida real que tiene un recorrido una persona trans, no supera los 45 años en promedio. Nosotros cuando acompañamos en el sentido que escuchamos las historias, a eso me refiero, ¿no? Cuando aquí se debatió esta ley de cupo travesti trans, o a propósito, o en ese contexto, también, digo, independientemente sobre si la ley sale o no sale, a mí lo que me parece interesante es cómo te obliga a poner, lo que se llama la agenda setting, cómo te obliga esto a poner, aunque sea en la discusión pública, estas cuestiones, y vos conocer ahí de mano de las historias en primera persona, que alguien te diga de verdad, che, a mí esta ley me salvó la vida, porque con esta ley personas que sufrieron en su gran mayoría exclusión de hogar, infancias pasadas de vulnerabilidades, discriminación, estigmatización, enfermedades. Obviamente no es lo ideal, porque lo ideal es que todos estos procesos, y ahí yo creo que es como lo que yo sueño que se va a venir algún día, es que todo esto simplemente suceda y ocurra naturalmente. No, claro, ¿entendés? A mí me acuerdo cuando fue la discusión por el caso de la ley de cupo travesti trans, me acuerdo que hablé con una mujer trans que además era militante de la ley y había venido a las distintas reuniones y ella había contado su experiencia. Me decía, ¿sabes lo que sufrimos principalmente las personas trans? ¿Qué? Yo pensé, pobreza, no sé, violaciones, no sé, pensé, sufrimos el mal del codazo. ¿Lo que es el mal del codazo? Me dice que todos los días, por más que tengamos un buen trabajo, una buena familia, que tengamos amigos, que tengamos mejores recursos, lo que sea, todos los días cuando salimos de nuestras casas va a haber alguien que nos vamos a cruzar que se va a estar codeando con otro porque se va a burlar de cómo salí vestida, porque se va a burlar de cómo salí maquillada, porque se va a burlar de que en realidad soy un... Así le dicen mal del codazo. Bueno, le puso, a mí me pareció fantástico, porque esa es la discriminación real, ¿no? Es lo que realmente subyace, es lo que esa persona todos los días de su vida abre la puerta y tiene que verse expuesto a, ¿no? O sea, esa persona es muy valiente de haber elegido eso para sí, para ser más feliz, para salir de su closet, para salir de... Y yo lo digo con todo respeto a la expresión de salir de su closet porque me encargué de averiguar si es algo que duele o no duele, salir del closet y
y entendí a qué se refieren, que es una expresión que habla de un sentimiento muy primario, ¿no? Esto de sentirte encerrado casi como en una mentira, como en algo prohibido, y un día poder salir y decir, bueno, no, esta soy yo o este soy yo. Pero el mal del codazo me pareció tan representativo, y es verdad, dije, ¿y cuánto falta? Porque cuántas veces estás, no sé, por ejemplo, mis hijos o los hijos que va a tener Mary algún día, o tus hijos, hoy ya tienen otra cabeza y ya no están atentos a si es varón, si es mujer, si está vestido de varón, pero en realidad es mujer. No están atentos a eso. Yo estoy de y uno acuerdo, está recontra atravesado. Estoy de acuerdo que estoy atrás. Pero la verdad es que, viendo cómo es la evolución de la historia argentina en muchas cuestiones, uno entiende que el aprendizaje no termina. No, claro. Y que la necesidad de volver sobre algunas cosas para volver a insistir y volver a educar y volver a trabajar sobre esos puntos es más que necesario. Completamente. Y me encuentro, por ejemplo, yo estaba el otro día en una situación totalmente cotidiana, hogareña, en mi casa, con mi papá, que no me acuerdo qué es lo que yo dije, y me dice, y eso en relación a los feminismos y en relación a las oportunidades y a las brechas. Y yo le dije, bueno, mirá, yo tengo un hermano varón, yo soy una hermana, tengo un único hermano que es varón, eso, tengo un único hermano. Entonces le decía, bueno, mirá, es tan así que existe una brecha que en mi época que había un dispositivo tecnológico y que tuve la suerte que hubiera uno, era para él. Claro. Era para él ese dispositivo. ¿Es hermano mayor? Claro. Desde una consola de videojuego hasta algo que era para trabajar. Y no lo digo reprochando esa situación, lo digo que hoy puedo prestar atención, y hoy si hay un dispositivo en mi casa, hay un dispositivo y está en la casa. No es de uno o del otro. Yo también tengo una hija mujer y un hijo varón. Bueno, es una redundancia decirlo así, es una nena y una nena. Para parejita. Claro, pero bueno, uno también tuvo que aprender esas maneras de transmitir eso, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque las mujeres... en mi casa, por ejemplo, mi hijo tiene el cuarto más grande porque era el mayor y mi hija tuvo el más pequeño. Bueno, sí, son llegó después, pero bueno. Bueno, pues un día pueden hacer, bueno, chicos, a partir de ahora hagamos al revés, a ver qué onda, porque eso también pasa mucho, ¿viste? Claro. Bueno, pero digo, yendo al tema por ejemplo, de la no discriminación, también es la mujer no vinculada, no insertada en tipos de conocimiento que hoy por hoy son mejor pagos. Las TICs, los STEM, la ciencia, la tecnología, la matemática, la computación, todo esto es una sigla. La mujer no está educada en este sentido. Esto es algo de esta época, de entender que, bueno, no importa, todos, hay un pequeño spot muy, muy bueno de todas unas nenitas de distintas partes del mundo que los ponen en una situación como de experimento social. Entonces le preguntan, ¿qué querés ser cuando seas grande? Maestra, médica, enfermera, bueno, todos trabajos muy feminizados. Y después le ponen por delante todas figuras de mujeres. ¿Qué te imaginas a qué te imaginas que se dedica María? Es maestra, es enfermera, yo creo, bueno, no, María es científica, María es matemática, María es, no sé, todas cosas que habitualmente las mujeres, no sé, astronauta, qué sé yo, estoy inventando. Y las caras de la primera reacción de la nena era como, wow, una mujer que puede dedicarse a esto. Imagínate eso atravesado por otras cosas. O sea, el nivel de atraso que tenemos todavía como sociedad. Entonces yo digo, es verdad, puede ser una ley que está en un contexto un poco hostil para ser debatido. Pero bueno, acá estamos nosotros tres hablando de esto en un medio, estamos trayendo esta conversación y seguramente alguien podrá un día decir, sí, la verdad, nunca tuve una oportunidad porque uso muletas. Pero qué bueno que se habló de esto. Porque por lo menos se instaló que existe, está ahí, está frente a nosotros. O sea, si no lo queremos ver es porque realmente somos insensibles de no verlo. Insensibles o no, que no nos interesa lo suficiente como para... Lo dejamos de lado y no hay la suficiente fuerza como para que se transforme. Prefiero que no vea la luz, pero que esté presentado y que entonces esté instalado y esté seteado a que directamente no reconozcamos que existe. Que esté invisibilizado me parece peor dentro de esto que decías vos. Sí, y lo sumo lo último.
que encima en contextos de ajuste y en contextos de pauperización generalizada de las condiciones de vida y de bajos salarios, siempre se buscan chivos expiatorios y por lo general los chivos expiatorios ya sabemos quiénes son y se apuntan por lo general, digo, a nivel de la sociedad, ¿no? De esto es la cantidad de Supuestamente beneficios que tienen privilegios, claro. Entonces sí. hay que estar atento. Así es. Bueno, es bastante extenso. Como les decía, el proyecto tiene 82 artículos. Otra de las cosas que propone es políticas de recolección y análisis de datos sobre discriminación. Se establecen las siguientes políticas de recolección y análisis justamente, informes anuales, difusión por medios gráficos y audiovisuales, capacitación y difusión obligatoria en el Estado Nacional o discriminación también para ser aplicada este tipo de propaganda en el ámbito educativo. Vamos con la siguiente. Promoción de la no discriminación en Internet. Las personas que administren sitios de Internet que dispongan de plataformas que admitan contenidos y o comentarios subidos por los usuarios están obligadas a prevención y sanción de expresiones discriminatorias. Bueno, están obligadas a muchas otras cosas también con respecto a permitir que se suba a las redes específicamente. También en los ámbitos deportivos, como les decía, va aplicado, es muy extenso. Prevención y sanción de expresiones discriminatorias en espectáculos deportivos. Como 15 proyectos en uno solo. Pareciera. De las iniciativas las hemos tratado por separado, Claro. presentada por diputados, los de espectáculos deportivos, las capacitaciones, eso fueron todos, lo metió todo en un solo proyecto integral. Todo integrado. Por eso es un trabajo que ya tenía realizado, es este conjunto de esta agrupación. Sigamos adelante. A ver, esto le decía, cartel informativo, declárase la obligatoriedad de exhibir en el ingreso de todos los lugares de acceso público en forma clara, visible y accesible un cartel con la siguiente leyenda, es lo que tiene que ver con la no discriminación. Vamos a ver lo que dice el cartel. Prohibido discriminar, usted tiene el derecho a un trato en condiciones de igualdad con el resto de las personas que ingresan a este lugar. Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede realizar la denuncia ante la autoridad administrativa, policial y o judicial, quienes tienen la obligación de tomarla. Usted tiene derecho a recibir asesoramiento y asistencia gratuita en las siguientes oficinas públicas. Es decir, los baños son gratuitos, las actividades que realicen dentro de un lugar público tampoco pueden tener como contraposición actitudes discriminatorias hacia cualquiera que quieran ingresar a ámbitos públicos o privados. Me acuerdo otra cosa, perdón, sigo. Cuando se debatió el proyecto de ley para las personas con VIH-Sida. Sí. También yo estaba en una entrevista con alguien que tiene VIH-Sida, entonces yo dije, no, porque el contagio... Entonces me dice, no, nosotros no hablamos de contagio, nosotros hablamos de transmisión, pues nosotros no vamos por la vida contagiando. Claro. Porque eso es discriminatorio para nosotros. Nosotros contrajimos un virus y si nosotros somos prudentes, responsables y nos cuidamos, nosotros no estamos por la vida contagiando, no es un resfrío. Claro. Entonces yo dije, wow, sí, tenés razón, gracias. Mirá si tuviésemos todo el tiempo capacitación en ese sentido, porque muchas de las veces se discrimina por iba a decir un insulto, espérate, déjame buscar la palabra. Porque sí. Claro, por el placer de hacerle mal al otro, ¿no? Claro. Muchas veces se discrimina en eso, pero muchas veces detrás de un acto discriminatorio hay ignorancia. Yo elijo creer, ya que estamos en el día donde conmemoramos que somos los campeones del mundo, elijo creer que muchas veces se discrimina por ignorancia. Entonces, esa ignorancia se combate con capacitación, con instrucción, con que te hagan entender las cosas de otra manera, con que no se hable de tal es autista. No es eso, es muchas cosas. Es una persona que tiene esa condición o tiene ese diagnóstico, pero no es eso. Y así uno va por la vida aprendiendo un montón de cosas. A mí una vez cuando era chica me preguntaron si me molestaba ser judía y no, lo que soy. No, pero ¿te molesta? Y la verdad que no. A vos te molesta ser católico, a mí no me molesta ser judía. Yo qué sé. Obvio que eso encierra una discriminación. ¿Por qué a mí me va a molestar algo que forma parte de mi condición? Y en tal caso, si después cuando quiero más grande de mis elecciones, pero a nadie le debiera molestar nada de lo que es.
Si sos eso, si naciste Claro, así. depende, eso depende, va en definitiva a depender del ámbito en que te desenvuelvas. Por digamos, supuesto, ¿no? por supuesto, pero, O sea, pero también me acuerdo... a mí me pasó con eso, hacer el servicio militar y que me preguntaran si era judío o argentino. Perdón, es que a mí me causa gracia. Bueno, esto ¿Judío o era año argentino? 1980. Bueno, ni ¿Entendés? que hablar Entonces, el contexto también hacia la situación, digamos, no, Claro. no por nada Qué bárbaro. grandes actores o locutores o intelectuales del ámbito cultural al que vos elijas han decidido cambiar su apellido. Son consecuencias también de este tipo de cosas, ¿no? Sí, a veces Y- porque lo niegan. No, O hay y veces muchas en porque defensa no propia. quieren- Lo sí. piensan que es una defensa propia ante determinadas cuestiones, digamos. Uno no puede en ese sentido evaluar y decir, bueno, no, vos te escondiste. Son cuestiones personales que... Ujú. Pero bueno. Bueno, sanciones. ¿y qué eras? ¿Judío o argentino? Qué bárbaro, no puedo creer. ¿Y qué respondiste en ese entonces? Porque, ¿qué te pones a explicar? Sí, le explico. Así como existen los argentinos católicos, existen los argentinos que son judíos o del pueblo que se sienten representados en el pueblo judío. La única forma y más fácil de entenderlo. Yo soy Sí, tan lo argentino habré- como, lo habré tan argentino entendido. como vos. Mirá, era un suboficial, ese no me acuerdo, si era un oficial o un suboficial. Tuve cuando hice el servicio militar un oficial que participó después, por ejemplo, con Albatros, fue miembro de Albatros y participó en el levantamiento de Semana Carpintado. Santa. Otro que fue uno que era el jefe de la compañía, le mando un saludo, Schwab, que fue represor y directamente estaba acusado por crímenes de lesa humanidad. ¿Condenado? Y el que... ¿Cómo? ¿Condenado? No, Condenado creo que no no se fue murió. condenado. Y después otro que fue titular del ejército, que fue Héctor Cándido Díaz, que era el general del regimiento Tablada, porque yo hice Tablada en el año 80. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia que por suerte para mí duró poco, porque entré en abril y me fui en octubre. Pero fue un año perdido y la verdad que no me tocó, por suerte, lo peor de lo que le tocó a muchísimos colimbas hacer en los años 76, 77, 78 y 79, pero sí la pasábamos mal, a pesar de algunas cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, lo voy a decir al aire porque ya pasó tanto tiempo, yo hice el servicio militar entre el casi conflicto con Chile y el casi conflicto con Malvinas. Me salvé de que no me llamaran justamente para ir a Malvinas. Íbamos marchando, caminando, o habíamos terminado el mes, creo, y en una de las primeras veces que teníamos que cobrar el sueldo, el jefe de la compañía vino y dijo, bueno, los soldados van a ir al sur, y si van a ir al sur van a necesitar mantener caliente la comida. Qué mejor que para mantener caliente la comida que tengan un Tupperware y un vasito. ¿Quién vendía el Tupperware? No sé. La mujer. Claro. Se aseguró el negocio. Entonces todos los soldados, los 120 soldados de la compañía Comando del Regimiento de Infantería 3, compramos A el la Tupperware mujer. que vendía la mujer del capitán Schwab, a quien le vuelvo a mandar un saludo si está vivo. Y se aseguró unos manguitos, Bueno, entre otras cosas. eso era el nivel, sin contar otros chanchullos que también se hacían, que lo dejamos para otra vez. No, yo quiero más. ¿Querés más? Sí, Bueno, la próxima, el lunes que viene te por cuento. favor, acordate. Sanción, Como ¿sí? hoy que le dejaste picando una pregunta al vocero, que la va a contestar mañana, dijo. Mañana dijo que me la va a contestar. Sí. Esperemos que haya leído la nota. Yo creo que sí, Sí, la porque va a te leer, prometió la va a que leer. le iba a leer y te iba a dar una respuesta Bueno. para mañana. Sanción. Se impondrá multa de 2 a 15 días sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional a la persona propietaria, organizadora y o persona física o jurídica responsable del lugar al acceso público que incumpla total o parcialmente con lo dispuesto. Después hay una, en función de si no cumple, hay un crecimiento geométrico de estas multas
hasta llegar a sumas bastante importantes. Vamos con la que sigue, es larga la ley, presentación de denuncias. Cualquier persona puede denunciar un acto discriminatorio ante la autoridad administrativa, policial o judicial, quienes tienen la obligación de recibirla, tramitarla e investigar. Creo que sigue con alguna o casi estamos terminando. Ustedes dirán. No recuerdo. Bueno, en síntesis, entonces, para terminar, es un proyecto que indudablemente es muy, muy abarcativo, tiene muchas aristas, trata de nuclear todo lo que es la discriminación hacia todos los sectores o minorías de argentinos, no solamente aquellos que están comprendidos dentro de los segmentos a los que representa Paulón, pero creo que sin lugar a dudas, si se llega a discutir dentro de las comisiones a las cuales debería ser derivado, traerá debates fuertes en un contexto, como venimos resaltando, en el ajuste del Estado y en el cual algunos discursos de audio lamentablemente han recuperado presencia en la vida pública de los argentinos. Bueno, gracias Fabi, muy interesante, con anécdotas de por medio que hemos recuperado todos. Ahora vamos a seguir. Les contamos que ya habló la ministra Sandra Petovelo, lo hizo en un mensaje grabado y se refirió concretamente, me parece que de cara a lo que va a pasar mañana, en las que son las movilizaciones del 19-20 de diciembre, reforzando un poco esta idea de el que sale a marchar, el que organiza, no va a cobrar planes o asignaciones, ¿no? Y que se va a hacer una minuciosa revisión de cómo funcionan los movimientos sociales, que son los que hoy por hoy acompañan estos reclamos de las asignaciones, ¿no? El otro día lo hablaba un poco con una organizadora de Libres del Sur que me explicaba cómo es. Sarabia. Claro, como que me explicaba cómo es la organización interna dentro del movimiento y cómo ellos están permanentemente abiertos a que se los audite porque reconoce que efectivamente hay irregularidades, están reconocidas estas irregularidades, así que bueno, se está tratando de emprolijar esa situación, reconociendo que va a haber apoyo por parte del Estado para las personas que estén en un cuadro de máxima vulnerabilidad. Entre otras cosas, porque recién estábamos revisando lo que acaba de decir la ministra Petovelo. Políticamente, la otra cara del protocolo antipiquetes que había presentado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que son todas iniciativas que van en pos de, en un contexto de conflictividad social creciente, que ya se puede ir anticipando, bueno, buscar herramientas para limitarla lo más posible. Uno fue el anuncio antipiquete de Bullrich, otro es una especie de amenaza velada de que si vas a manifestarte no vas a cobrar la asignación que cobrabas hasta ahora. Sí, vamos a compartir ahora la entrevista del diputado Héctor Stefani que hizo nuestro compañero Horacio Bon en este segmento de DTV Entrevistas, a donde la idea es poder profundizar, conocer qué piensan, cuáles son los ideales, cuáles son los valores, cuál es la historia de los diputados y las diputadas que integran esta Cámara. Él es de Tierra del Fuego y contó qué siente al ser diputado de la Nación. Yo creo que es un honor ser un diputado. Estás representando a un montón de ciudadanos sentado en el Congreso, en uno de los poderes, de los tres poderes que tiene la democracia. Para mí es un honor y es una responsabilidad. Yo cada vez que me siento en el Congreso y pido la palabra o trabajo en una comisión, sentís que no soy yo solo, estoy representando un montón de gente. Para mí es un honor. Tal cual. Y cuando tuviste que pelear por la intendencia o la gobernación, ¿con quién más allá de las figuras, cuáles las ideas que querías que se pongan a caminar? Mira, yo creo que nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Claro. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. Creo en el Estado. Te voy a dar un ejemplo de la obra pública. A ver. Yo participé de un gobierno. El primer gobernador constitucional de Tierra del Fuego se llamó José Arturo Estavillo, que estuve ayer con él tomando un café acá en Casablanca. ¿En qué año fue eso? 1992 se hizo la provincia. Y
José Arturo Estavillo era de un movimiento que era el Movimiento Popular Fueguino, del cual yo también pertenecía. Bueno, yo estaba en el puerto. El ministro de Obras Públicas era Garramuño. Después Garramuño se presentó intendente y cuando yo terminé en el puerto me llevó como secretario de gobierno de subsecretario, secretario de gobierno. Tierra del Fuego es una provincia que tiene petróleo, gas, pesca. Es el lugar más cercano a la Antártida. Estamos a 1000 kilómetros de la Antártida, de todo el hemisferio sur. Tiene turismo, tiene lenga, tiene turba. Y una de las actividades privadas que podían generar mucho trabajo y generar lo que se llama una cadena productiva de valor era el turismo. Pero para que el turismo llegue había que hacer un puerto, que lo hicimos nosotros, y había que hacer un aeropuerto internacional que se hizo durante el gobierno nacional de Menem y Estavillo en la provincia. Si vos no haces esas dos obras públicas, no viene un señor a instalar un hotel 5 estrellas porque no le llegan los pasajeros. Claro. Entonces vos haces la obra pública y desarrollás la actividad privada. Entonces después que está el hotel 5 estrellas, viene un señor con una combi que lleva a los pasajeros y después viene otro señor que lava la ropa del hotel, después viene y se empieza a generar una cadena. Y después viene el turismo, es la actividad económica que más vectores tiene. Ahí está el diputado Stefani, que es de Tierra del Fuego, que también, un diputado que fue muy activo, que renueva mandato, me imagino, ¿no? Supongo que, no sé especialmente, pero creo que continúa. Pero siempre está bueno también esto, ¿no? Este segmento. Yo soy como una vendedora de DTV. Llame ya. Este segmento de nuestro compañero Horacio Bond de las entrevistas me gusta particularmente porque después en la diaria, cuando nosotros hacemos entrevistas, vos vas como, ¿qué le parece la ley de no sé cuánto? ¿Qué piensa? ¿Cómo votaría tal otra ley? Bueno, pero este es como meterse más en la vida del diputado o la diputada, qué estudió, dónde vivió, dónde militó, si tiene experiencia en la política o no tiene, si tiene hijos, o al revés, ¿no? Si ya algunos ya son abuelos. Es como, y está bueno porque también están atravesados, ni que hablar, los diputados que vienen de Tierra del Fuego. Pienso también en la diputada Yutrovi, que están atravesados por la cuestión propia de esa provincia que representan, las experiencias, ¿no? Y esto eso a mí me gusta porque todo eso viene, sale acá en la Cámara de Diputados. Está bueno. Una vez me tocó hacer ese reemplazo de TV, por eso me acuerdo. Mirá. Una vez. Fui seleccionada, pasé el casting. ¿Pasaste? Sí, me tocó la diputada Caliba de Salta. Charlamos un montón, re interesante. ¿De los movimientos sociales? Bueno, sí, ella tiene mucho trabajo con los... Sí, es verdad lo que decís. Y ella además contaba que venía de una familia súper conservadora de Salta, porque fue justo en el contexto de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que ella misma contó que, bueno, había atravesado un embarazo adolescente y que ella misma había pensado en interrumpir ese embarazo y cómo esa situación la había marcado y la había atravesado, y bueno, y también el trabajo que hace sobre todo con mujeres en esa provincia. Súper interesante, también una diputada muy activa. Creo que nos hemos conocido a todos, ¿no? A lo largo de estos años. Ya estoy en modo despedida, pero no. Tenemos, 130 nuevos para conocer, muchas nuevas caras que se empezaron a ver en las sesiones preparatorias y demás, pero fundamentalmente, bueno, tuvimos la oportunidad las últimas semanas, ¿no?, de ver a muchos diputados y diputadas de la Libertad Avanza, que eso sí, eran todas caras nuevas, para muchos la gran mayoría estaba ingresando por primera vez en su vida al Congreso de la Nación. Nosotros trajimos el otro día, nosotros lo trajimos como si fuese que lo agarramos una góndola, no, invitamos al un diputado de la Libertad Avanza de Salta, también muy interesante, charlar con él, de dónde venía. No me acuerdo en este momento, lamentablemente, su apellido, porque todavía no me los tengo tan aprendidos. Me crucé el otro día con Lilia Lemoines, acá en los pasillos de TV. Que ha hablado con diputados TV la semana pasada. Ah, no sabía que habló con diputados. Sí, habló 2 veces o una vez hasta ahora. Creo que una vez el día de la... Ovalle, es verdad, el diputado Ovalle, gracias. El día de la preparatoria habló. Sí.
Y no sé si en otro momento más. Sí, nosotros la enganchamos con Mauricio y con Marquitos acá en los pasillos. Nos acercamos a saludarle, a presentarnos. Y ella dijo que sí, que tenía la agenda ya abierta y que quería venir a charlar con nosotros, a conversar con nosotros. Y le estaban haciendo como una especie de visita, ¿no? Mirá. Como explicándole. Todos, porque sí. Dónde están los despachos, dónde se desarrollan cada una de las reuniones, sí. Sí. Bueno, y también quien ha empezado a dar declaraciones es el presidente de la Cámara de Diputados, Claro, sí. Martín Menem, en lo que anticipamos que va a ser la previa a la presentación del paquete de proyectos, seguramente, no solamente porque ha terminado de orientarse. Hoy estuvo después de la reunión de gabinete en Casa Rosada. ¿No estuvo en la reunión? No estuvo en la reunión, sino que llegó con posterioridad. La que se había dado unos minutos, una de las primeras en retirarse fue Victoria Villarruel, que viene haciendo declaraciones en la Casa Rosada, lo hizo 2 días de la semana pasada, pero Martín Menem todavía no brindó ningún minutito ahí antes de ingresar, siempre entra caminando bastante apurado. Bueno, lo invitamos abiertamente al presidente de esta Cámara que pase por la pantalla de Diputados Televisión. Sería fantástico poder tener una entrevista con él o una conferencia de prensa o algo para poder invitarlo e ir perfilando esta nueva Cámara, esta nueva conformación y este desafío para alguien que viene del sector privado, alguien que hasta hace 2 años no tenía un contacto, a pesar de ser de la familia Menem, no tenía un contacto con la práctica política. Fue a partir de conocer a Javier Milei que empieza a involucrarse cada vez más y dicen que tiene una gran capacidad de aprender. Lo dicen las personas que lo conocen como las personas que trabajan con él, y que es una persona muy sensata, con muchas ganas de traer estos aires de cambio y de generar esperanza, y sobre todo viene con este mensaje de austeridad que repasábamos recién en su cuenta de ex de Twitter, vinculado un poco a la característica o a la particularidad o al sesgo que va a tener su presidencia, su gestión. Así es. Pero bueno, ya los iremos conociendo. Mañana creo que puede llegar a haber algún contacto con el presidente de la Cámara, ¿no? Contacto con él. Pero bueno, ya les vamos a contar más detalles. Bueno, gracias. Hasta aquí hemos llegado nosotros en este lunes lluvioso, tormentoso y complicado para muchos. Lamentamos, por supuesto, los que estén afectados por el temporal y esperamos que se resuelva lo antes posible. Gracias, Fabi. Gracias por tus anécdotas. Gracias, Mary, también. Nos vemos la semana que viene y con ustedes nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde en la pantalla de TV. Pero quédense porque hay más.